¿Alguna vez se imaginaron cómo sería un peruano vikingo? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Oliver Sone, un futbolista del que quizás ya muchos sepan, pero quizás otros todavía no. Se trata de un defensor danés que puede jugar de lateral izquierdo como lateral derecho, y si lo ves en la foto, nadie pensaría que tiene ascendencia peruana, pero la tiene, no de manera directa, pero podría jugar por la selección y además habría mostrado predisposición para hacerlo, con lo cual Juan Reynoso podría tener una alternativa muy interesante. ¿Qué diferencia a este chico de los tantos otros que siempre se mencionan están regados por Europa, por algún vínculo con el Perú, ya sea mediante el padre o la madre, como fue el caso de la Padula? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo hace especial? ¿Y por qué le vamos a dedicar un video a Oliver Sone? De momento no tiene un documento que acredite que es peruano, pero si lo llegase a tener sería uno de nuestros jugadores con mejor proyección internacional. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a 1xBet o 1xBet, como quieras llamarlo, una casa de apuesta que tiene las mejores cuotas del mercado para que puedas jugar, divertirte, ponerle condimento a los partidos de fútbol, pero también a los esports. Cuentan con pagos rápidos para que dispongas de tu billetito tan pronto como lo necesites. Puedes unirte a 1xBet con mi código promocional que estará en la descripción de este video y tendrás un beneficio de bienvenida. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. En el fútbol de hoy es cada vez más común que jugadores que quizás nunca pisaron un país terminen representando a esa selección por algún vínculo familiar que los une. El caso que más conocemos es el de la Padula, pero en Sudamérica también se han presentado otros ejemplos en el último tiempo. Y ya en las últimas semanas se venían mencionando varios nombres de jugadores peruanos que estaban en el viejo continente y que tenían la posibilidad de representar a la selección si es que hacían sus trámites para obtener su DNI. Algo muy similar a lo que pasó con la Padula en el pasado. Como sabemos, Gianluca nació en el año 1990, pero no nos enteramos de que era peruano hasta el año 2015, cuando empezó a brillar con el Pescara y posteriormente sería firmado por el AC Milan. En aquel momento la Padula dijo que no, después lo reconsideraría, pero pasaron varios años para eso. Y en el caso de los nuevos Lapadulas que han ido apareciendo, la realidad es que muchos de estos muchachos están bastante verdes. Algunos ni siquiera han debutado en primera división, otros aún están en la reserva e incluso sin minutos en ella. Es normal que más de un hincha se ilusione cuando escucha que hay un peruano inglés y que además es australiano llamado Robertson que juega en las canteras del Manchester City, pero eso nos recuerda un poco al tema Benavente. Están en menores de equipos en los que sabemos que es casi imposible que logren debutar. Y justamente por eso el video de hoy es para hablar de uno de los jugadores que en esta condición es de los más prometedores, y estamos hablando de Oliver Sone. El peruano danés, aunque en este momento solamente es danés, se perfila para ser el vikingo de la selección, y quizás algunos se pregunten de qué juega, cuántos años tiene, si acaso está teniendo minutos o continuidad en su equipo, y hoy vamos a responder a todas esas preguntas y además hablaremos acerca de cómo podría influir una convocatoria de Oliver Sone y qué le podría dar a la selección, partiendo del hecho de que es un jugador bastante joven. Nació en el año 2000 y de momento tiene 21 años. Como era de esperarse, al ser danés, Oliver Sone además tiene una estatura considerable, mide 1,84 m, lo cual está por encima del promedio de los jugadores peruanos. Y no es para menos, porque Sone es danés por el lado de la madre y también por el lado del padre. Para encontrar su vínculo con el Perú habría que ver más arriba, exactamente con su abuela, pues es justamente ese parentesco el que le permite solicitar la nacionalidad peruana y ser elegible por la selección. Y ahora, ¿dónde juega y de qué juega Oliver Sone? Es un futbolista de apenas 21 años que ya está jugando en la primera división de su país, con lo cual lo distingue de tantos otros casos de futbolistas que todavía están en reservas o en equipos menores y no llegan a debutar. Sin embargo, en el caso de Sone no existe ese problema. Viene jugando de manera profesional desde hace varias temporadas. Debutó en el año 2019 y en aquel momento militaba en el Køge, un equipo de la Liga de Dinamarca donde disputaría 2 temporadas, la 2019-2020 y 2020-2021, llegando a sumar 29 apariciones con este modesto equipo de la Liga danesa. Lamentablemente, en el 2021 su equipo terminó descendiendo a la segunda división, pero esto no significaría un problema para Sone, que a pesar de ser bastante joven, fue rápidamente considerado y rescatado por un equipo más fuerte de la liga como el Silkeborg, donde sumaría 15 apariciones en su primera temporada con apenas 19 años. Ya en la presente campaña ha jugado 4 partidos y alterna con regularidad en este equipo que está peleando los primeros puestos en Dinamarca. Esta presentación nos sirve para darnos cuenta de que Sone no es un jugador más que está botado por ahí, está teniendo continuidad en equipos de relevancia en su país
y donde además puede desempeñar distintas posiciones porque domina ambos perfiles. Se acomoda bien como lateral derecho, pero puede hacerlo también por izquierda, lo cual da una variante muy interesante que actualmente Perú no tiene. No hay un solo lateral que pueda hacerlo por ambos sectores, y a eso hay que sumarle que Sone quizás no tenga la velocidad que actualmente tiene Advíncula o Marcos López, pero sus características podrían darle otro giro al equipo de Juan Reynoso, quien seguramente lo tiene en consideración, pero como mencionamos antes, todavía falta la documentación. Pero entonces, si Sone aún no es oficialmente peruano, ¿por qué estamos hablando de él? La razón es muy simple. A diferencia de otros casos donde los futbolistas se pudieron haber hecho de rogar en su momento, por obvias razones, porque Perú no era un destino tan atractivo y clasificar al mundial con esta selección era algo impensado, en el caso de Sone, él fue quien buscó el acercamiento con distintos medios de prensa que dieron a conocer su doble nacionalidad, o mejor dicho, la posibilidad de recibir la nacionalidad peruana gracias a su abuela, y que se sentiría orgulloso de ser considerado por el Perú. Esto rápidamente llamó mi atención porque, como ya hemos visto, no se trata de un jugador que está bordeando los 30, que no ha tenido ninguna oportunidad en su carrera, o que por ahí no encuentra lugar en su país natal. Estamos hablando de un chico joven, categoría 2001, que viene teniendo continuidad en la liga de su país, y que además hay que mencionar, es una buena vitrina para otros mercados europeos mucho más importantes. Además de lo mencionado, Sone va a tener participación internacional en esta temporada, porque su equipo, el Silkeborg, va a disputar la Conference League, que es el torneo de tercer orden en UEFA, y va a compartir grupo con equipos de peso como el West Ham United de Inglaterra. Y así podríamos decir que tenemos dos peruanos en competencias internacionales, López jugando Europa League con el Feyenoord y Oliver Sone jugando Conference League con el Silkeborg, con lo cual Sone está jugando y alternando en el lugar correcto, donde tiene que estar. No sería descabellado que en algún momento pueda ser considerado por la selección de Dinamarca. Entonces, ¿por qué tan pronto elige al Perú si no tiene ningún vínculo con nuestro país? Eso es lo primero que llama la atención. Quizás si somos algo mal pensados podríamos entender que el jugador busca la convocatoria rápida de Dinamarca para que lo aseguren y no juegue por nosotros, pero como dije, eso es ser mal pensado. El chico ha mostrado una predisposición para levantar el brazo y decir, oye, estoy aquí, quizás no notaron de mi existencia, porque el equipo de scouting que se ha armado en Videna busca identificar a muchachos que tengan vínculos paternos. En el caso de Sone había que revisar hasta la abuela, y por eso él mismo se ha golpeado el pecho y pasó la voz. Insisto en esto, no es descabellado que Sone pudiera ser convocado a la selección de Dinamarca, quizás no en este momento, pero sí más adelante. Pero parece que él está decidido a jugar por Perú, un país que nunca antes ha visitado y que solamente conoce por fotos y demás. Inicialmente hizo saber que nadie de la Federación Peruana se había contactado con él, pero la razón de este video es justamente porque ya se hizo el primer acercamiento para que el jugador encuentre la documentación necesaria, recibe el apoyo que requiere para estos trámites y pueda tener su DNI tan pronto sea posible. Se aseguró de hacerlo cuando no hayan elecciones porque capaz le tocaba ser miembro de mesa. A Sone lo podríamos ver más pronto que tarde jugando con la camiseta blanquirroja. Y en este punto creo que hay varias cosas interesantes que podríamos analizar de una hipotética llegada de Sone al Perú. Lo primero que habría que señalar es que no creo que llegue a ser titular rápidamente. Advíncula me parece le saca ventaja en la zona de lateral derecho y por el lateral izquierdo Marcos López tendría que ser titular indiscutible. Sone, como ya mencionamos, puede ser una opción interesante para suplente no de uno sino de ambos, porque maneja ambos perfiles. Lo siguiente a tener en cuenta es la regularidad que tiene jugando en un equipo que es de los mejores de Dinamarca, lo cual inevitablemente combinado con su edad le podría dar una oportunidad en una de las principales ligas de Europa. A Sone le podría llegar esa oportunidad mucho más rápido y mucho más fácil que a otros jugadores peruanos que no tienen el pasaporte comunitario que la mayoría de veces le cierra las puertas. A diferencia de la Padula que llegó casi a los 30 años, con Sone tenemos un jugador de cara al futuro, siempre y cuando lo aseguremos y termine jugando para nosotros. Pero más allá de lo futbolístico y de lo que podría ofrecer en la cancha, siento que va a haber un choque cultural más que interesante y divertido cuando le toque aterrizar en nuestro país, ya dejando de hablar solo de lo que pasa en la cancha y sin caer en eso de que Sone no conoce el Perú, nunca ha visitado la avenida Bancay, que se va a perder en la Videna, que no va a encajar en el grupo y demás cosas que antes se decían, y que la Padula terminó demostrando que era un mito y que por el contrario hay un grupo humano muy bueno que se ha armado en la selección y que están dispuestos a recibir nuevos elementos y sobre todo que se pueden adaptar muy rápido si saben jugar al fútbol, como fue el caso de la Padula. Sone solamente ha visto el Perú por fotos de Machu Picchu. No sabemos qué tan bien maneja el idioma, que de por sí es mucho más complicado pasar del danés al español que del italiano al español, aunque no creo que el idioma vaya a ser una barrera por
mucho tiempo. Pero sin duda, lo más interesante de la llegada de este muchacho podría ser el choque cultural que se ocasionaría en su primera llegada al Perú, cómo lo recibiría la gente y qué cosas tendríamos que explicarle a Sone que definitivamente no entendería de buenas a primeras, cómo recibiría la afición peruana la llegada de nuestro amigo el Platanazo, también conocido como el Vikingo de los Andes. Dicen por ahí que los peruanos pueden nacer donde les dé la gana, y en el caso de Sone, escogió un lugar muy peculiar, la tierra de los vikingos, a la que no recordamos con tanto cariño por nuestro debut en Rusia 2018. Seguramente el gol de Poulsen lo gritó a todo pulmón, pero quizás en ese momento, más allá de lo que pasó en la cancha, Sone notó algo que terminó marcando su decisión. Aquí estamos especulando, pero quizás lo que termina levantando su interés de jugar por el Perú es el calor de la hinchada y sobre todo el sentimiento que se pudo ver durante todos esos partidos de la Copa del Mundo y posterior a ella. No sería raro que sea justamente esa emoción de jugar en Sudamérica, el desafío de representar a Perú y además el calor de su gente, por lo que ha podido ver en los últimos años, lo que lo haya hecho pensar, ¿y si juego por Perú? ¿Y si me pongo la camiseta del país de mi abuela? Podrían ser múltiples razones. Es obvio que como futbolista también lo ve desde un lado profesional y considera que en Perú tendrá muchas más opciones de jugar que con Dinamarca. Pero como dije, que se haya ofrecido tan joven, dice bastante de una predisposición total de formar parte de nuestro equipo. Y como dije, el choque cultural puede ser muy divertido y bastante llamativo. ¿Cómo le explicaríamos a Sone, ni bien pisar el Jorge Chávez, varias cosas del Perú que él como danés no entiende para nada? ¿Cuánto tiempo le costaría entender varias peculiaridades de nuestro país? De buenas a primeras tendríamos que explicarle quién es Magali, de qué trata su programa y por qué tiene que evitar a toda costa aparecer ahí. Tendrían además que darle una lista de nombres a los cuales no les debe responder en Instagram, aunque seguramente ya le han escrito. ¿Cómo le vamos a explicar a Sone cuando un día llegue a la Videna y vea que está su foto y un montón de chamanes escupiendo y pasándole maracas alrededor? Habrán muchas cosas para explicarle a este muchacho y seguramente la Padula podría hacer lo suyo. Recordemos que en algún momento hicieron un calzoncillo de Año Nuevo con su cara y seguramente a Sone también le tocará la misma suerte. Inevitablemente, si decide jugar por el Perú, le pondrán su nombre a alguna parihuela o trío marino de alguna cevichería ubicada en algún lugar de Lima. Realmente creo que antes de saltar a la cancha van a haber varias cosas divertidas en ese choque cultural que se va a producir. ¿Cuánto tardará el primer periodista en consultarle si ya probó el ceviche? ¿Cuál será el primer apodo que le pongan ni bien llegar a la Videna? Y seguramente no tardará nada en aparecer en múltiples comerciales porque aparte nuestro amigo es Pepón. Y esperemos que este vikingo juegue muy bien al fútbol, pero si no lo hace, lo último que le va a faltar es chamba porque la puede romper como modelo en alguna tienda por departamento. Definitivamente va a ser el más arreglado de la selección y tampoco tardarán en aparecer los clubes de fans de Oliver Sone. El Platanazo, el Colorado, Yuca, Chifle Andante, anda tú a saber qué apodo le pone Cuevita. Vamos a estar atentos a los acontecimientos, pero de todas maneras el aporte de este muchacho puede ser muy interesante, sobre todo considerando ya que su carrera apenas empieza, que lo viene haciendo bien y que está en el lugar donde tiene que estar, una liga de mediano orden en Europa que le puede permitir dar el salto a un torneo mucho más importante de cara al futuro. Jugar eliminatorias en Conmebol y hacerlo bien podría terminar de darle ese empujón que su carrera necesita. El pasaporte comunitario y su pasado europeo le abrirá puertas que quizás otro de sus compañeros de vestuario no tengan. Como también he mencionado en el video, esperemos que realmente exista una intención del jugador, que no se trate de una movida de las tantas que hay en el fútbol únicamente para presionar a la selección de Dinamarca que lo considere cuanto antes para asegurarlo. No quiero pensar mal, por el contrario, hay que confiar en la buena fe del jugador que ha hecho el acercamiento y seguramente Juan Reynoso ya está al tanto de esto y no va a desaprovechar la oportunidad de poder contar con un europeo en su plantel, considerando además, como ya dije, la proyección que puede tener en unos años. Seguro pronto conoceremos sus motivaciones, pero de momento esperemos que en Videna se pongan en contacto con Reiniec y cuanto antes le estén sacando su DNI para que pueda ser convocable. Ya cuando le toque llegar al Jorge Chávez, será recibido al ritmo de Aguamarina. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y ahora dime tú, ¿qué cosas crees que tengamos que explicarle a Sone apenas llegue al Perú y que le resultarán difíciles de entender? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal de contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.